Una de esas tiene que ver con OptiStart. Ustedes seguramente todos están familiarizados con OptiStart. OptiStart es la tecnología que acompaña a nuestro producto en la etapa de cachorros. ¿Y por qué nos focalizamos en esto? Hay dos áreas, o tres áreas en realidad, que preocupan muchísimo a los dueños de las mascotas cuando adoptan a un cachorrito. La primera es que no se enferme, por supuesto. La segunda es que crezca tal cual lo esperado, o sea, que su potencial genético se exprese a lo máximo que pueda. Y por supuesto, para que todo esto funcione, el tracto gastroentérico tiene que estar completamente saludable. Entonces, lo que hacemos es focalizarnos en entender cuáles son las opciones de trabajo en temas de investigación y desarrollo que nos permitan tranquilizar a estos dueños de las mascotas, fundamentalmente en esta etapa de cachorros. Entonces, lo que sabemos es que la capacidad inmunológica que tiene el cachorro va a depender muchísimo, sobre todo en las perras o en las gatas, del estado inmunológico de la madre. Si el estado inmunológico de la madre es correcto, si tiene una buena nutrición, si ha tenido contacto con vacunas, con planes vacunales o con virus que le hayan permitido generar una sólida defensa a los agentes más comunes, y pueda tener un parto normal y una lactancia normal, seguramente vía placentaria y vía, digamos, amamantamiento, va a poder traspasar gran parte de estas defensas a sus cachorros y de esa manera estos cachorros van a quedar cubiertos para gran parte de los patógenos habituales en la etapa inicial. Ahora, esto no siempre pasa, sabemos que no siempre pasa y también sabemos que hay una declinación importante en la respuesta inmunológica de los cachorros a partir de la semana 10 a 16, porque estos anticuerpos de la madre dejan de tener su poder de cobertura, con lo cual empieza un periodo de vulnerabilidad que va a depender muchísimo del estatus general del cachorro, de su nutrición general, de la disponibilidad de proteínas para generar anticuerpos y defensas, de cuánto la madre le haya pasado y de cuán rápido el dueño de este cachorro haya tomado la decisión de visitar al veterinario y que el veterinario tome cuentas en el asunto y empiece con un plan sanitario lógico. Buscando las alternativas que las tecnologías en nutrición nos ofrecen, digamos, en términos de ayudar desde la nutrición a cubrir esta brecha inmunológica de los cachorros, existen diferentes líneas de investigación y entre ellas hay un ingrediente muy estudiado, ya con muchísimos años y muchos papers publicados en diferentes publicaciones científicas, que tiene que ver con el poder del calostro como inmunomodulador. Como ustedes saben, el calostro es la leche inicial de cualquier madre, digamos, de un animal mamífero. La producción del calostro dura poquitas horas, apenas 12 horas, puede durar en algunas especies hasta 48, pero la realidad es que el calostro como tal, con todo su poder inmunomodulador e inmunoprotector, debe considerarse efectivo en las primeras 12 a 24 horas. Por supuesto, este calostro va a tener mayor o menor poder de cobertura y de inmunocompetitividad dependiendo de la especie. Sabemos que hay especies en las cuales el calostro es mucho más importante que en otro porque esto se compensa con la capacidad de traspaso de inmunidad pasiva vía placentaria. Entonces, menos capas, digamos, placentarias presente la especie, por supuesto menos importante va a ser el calostro. Cuanto más capas placentarias, menos traspaso inmunitario va a haber tenido ese cachorro en la etapa fetal y por ende el calostro va a ser absolutamente importante. Los perros y los gatos están en el medio, digamos, de todo esto, pero lo que sí sabemos es que necesitan definitivamente consumir ese calostro de la madre.
cosa que no siempre pasa, con lo cual, independientemente de la capacidad que tenga ese calostro de dar inmunidad, el cachorro tiene que haberlo tomado para que esto ocurra. Decidimos tomar cartas en el asunto, conociendo al calostro como un potencial ingrediente inmunomodulador o inmunoestimulador, ya utilizado en medicina humana como soporte nutricional para inmunosuprimidos, para deportistas de alta performance, conociendo sus capacidades mucho más allá de, digamos, meramente la inclusión de las inmunoglobulinas, sino también a través de la utilización de los factores de crecimiento como compuestos bioactivos que le permiten a los diferentes tejidos desarrollarse saludablemente. Bueno, como sabemos, el calostro está conformado fundamentalmente por inmunoglobulinas. Lo primero que tenemos que estudiar nosotros cuando vamos a incluir una tecnología en un producto es que ese ingrediente sea manufacturable, sea utilizable a través de un proceso de manufactura que sobreviva su función, porque si no, por supuesto, todo esto no tendría sentido. Como las inmunoglobulinas son compuestos proteicos, sabemos que determinados agentes térmicos o variaciones drásticas de pH podrían alterarlo y de hecho sabemos que eso ocurre. Entonces lo primero que hicimos fue estudiar las inmunoglobulinas como tales en términos químicos y en términos físicos para ver si podíamos utilizarlos, podíamos utilizar el calostro y tomar ventaja de estas inmunoglobulinas provenientes del calostro bovino para generar una estimulación del sistema inmunológico de perros y de gatos en forma completamente indefinida. Con lo cual, lo primero que hicimos fue someter a estas inmunoglobulinas a este proceso térmico y lo que nos dimos cuenta es que la porción de fijación a la célula, a las células receptoras, esta porción FC, es termo y ácido estable, lo que nos permite asegurar que estas inmunoglobulinas, a pesar de pasar a través del tracto gastroentérico y de sufrir cierto proceso térmico en la manufactura, van a poder llegar a este intestino y adherirse a las células inmunológicas asociadas al tejido linfoide en el intestino, el GALT, y activarlo en forma inespecífica. Esto quiere decir que, por supuesto, la fijación antigénica no va a funcionar porque aparte las patologías o los patógenos que afectan a perros y gatos no son los mismos que afectan a los bovinos, así que esa es la parte que no nos interesa, pero sí está completamente demostrado que la activación inespecífica de las células inmunológicas en el GALT genera una estimulación del sistema inmunológico periférico y a través del periférico también del central. Esto nos estimula a, por supuesto, entonces, seguir investigando acerca de la utilización del calostro bovino para perros y gatos y entonces decidimos continuar con esta investigación y ver qué pasaba con otros compuestos bioactivos dentro del calostro. Y como ustedes pueden ver aquí, independientemente de que la gran mayoría del calostro está compuesto por inmunoglobulinas, también nos encontramos con una serie de factores de crecimiento que tienen un importantísimo rol en el desarrollo y diferenciación celular, sobre todo en esta etapa inicial. No solo en la fetal, sino cuando los cachorritos son pequeñitos. Entonces, algunos para identificar y resaltar en este caso, por supuesto, el factor de crecimiento epidérmico, la betocelulina. Conocemos muchísimo este factor porque se utiliza incluso aislado en la medicina de humanos, porque está directamente asociado con la diferenciación de las células en la etapa embrionaria, fundamentalmente epidermis y epitelio. A nosotros nos importa muchísimo en términos del epitelio porque, como sabemos, el tracto gastroentérico tiene un turnover celular altísimo y si tenemos cualquier tipo de trastorno a nivel digestivo, tener a este factor presente nos va a ayudar a reconstituir esa barrera de defensas en el tracto gastroentérico. A su vez, el factor de crecimiento epidérmico está asociado con la producción de ciertas hormonas que estimulan a los diferentes sistemas a funcionar correctamente. Junto con el factor de crecimiento transformante beta, son responsables de la recuperación y reconstrucción tisular una vez que estos tejidos fueron dañados por daño oxidativo.
Con lo cual es muy importante tener a los dos presentes en esta etapa inicial. El factor transformante de crecimiento beta está fundamentalmente identificado o relacionado con la diferenciación de tejido conectivo, con lo cual, por supuesto, tiene que ver con la expresión de crecimiento óseo y cartilaginoso, pero a la vez con la modulación del sistema inmune, ya que se ha detectado que a mayor cantidad de factor transformante de crecimiento beta podemos conseguir mayor liberación de inmunoglobulina A, que es la secretoria y la que nos permite en la luz del intestino tener una buena línea de defensas. El más importante factor de crecimiento descubierto dentro del calostro es el similar a la insulina. Sabemos que existen dos factores de crecimiento similares a la insulina, el tipo 1 y tipo 2, es el más abundante y el más tipificado en el calostro bovino. Y algo por supuesto está directamente relacionado con la diferenciación celular, sobre todo de huesos, cartílagos y tejido conectivo, pero también dentro del tracto gastroentérico es uno de los responsables del desarrollo y maduración del GALT, del tejido linfoide asociado al intestino, con lo cual es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la barrera de defensas en el tracto gastroentérico. Algo muy importante, independientemente de que es el que más presente se encuentra en el calostro, también sabemos que es termo y ácido estable, con lo cual sabemos que este factor de crecimiento va a poder sortear el proceso de manufactura y al tracto gastroentérico en esta etapa temprana y nos va a permitir acelerar la diferenciación celular en este tracto gastroentérico. Por último, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, encontrado como fundamental en términos del desarrollo de vasos sanguíneos, de los riñones, del sistema nervioso central. Se produce no solo en las plaquetas, sino también en los macrófagos, con lo cual sabemos que tiene una relación directa con la primera línea de defensas en los cachorros. Todo esto se asocia con los factores o compuestos inmunomoduladores que se encuentran dentro del calostro. Entre ellos vamos a reconocer algunos principales, no voy a nombrar a todos, pero me interesa nombrar el factor de necrosis tumoral alfa, porque por supuesto este también está súper tipificado y se utiliza muchísimo como terapia alternativa en humanos. Como desarrollo para los macrófagos y monocitos, pero al mismo tiempo aumenta la activación del factor de necrosis tumoral beta, con lo cual tiene un efecto central en la reparación de los tejidos también dañados por estrés oxidativo. Por último, quiero nombrar a los factores inmunomoduladores como la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que nos permite asegurar la fijación del hierro. Como ustedes saben, la captación de hierro, el hierro es fundamental para el crecimiento bacteriano dentro de la luz intestinal, con lo cual si nosotros tenemos un elemento que capta el hierro en esa luz intestinal, inhibe o impide el acceso del hierro a través de las bacterias, sobre todo las patógenas. Está demostrado que todos los gram negativos, fundamentalmente Escherichia coli, salmonelas, son dependientes de este hierro para su crecimiento, con lo cual esto impediría el crecimiento de bacterias patógenas. También tiene una acción antifúngica y antiviral, actuando sobre los receptores de las barreras de estos agentes patógenos. Y por supuesto puede ayudar a reducir la formación de radicales libres, con lo cual ahí también tendríamos una inhibición o una modulación en procesos inflamatorios. Todo esto quería nombrárselos como un adicional a lo que ya conocemos del calostro, porque como se imaginarán, entonces nos vimos completamente incentivados en seguir pensando cómo podíamos hacer para colocar este componente dentro de un producto que nos permitiera garantizarle a los dueños de los cachorritos tener toda esta cobertura, sobre todo en la brecha inmunológica, a partir de la semana 10 a 16. Entonces decidimos probarlo en perros.
Para esto hicimos una dieta de control y una dieta a la que le pulverizamos calostro en seco por encima de la croqueta en el coating. Y para eso armamos un estudio con doble ciego donde a 24 perros de trineo los dividimos en dos grupos. Hicimos una dieta de control, todos se alimentaron con esto, los vacunamos contra moquillo canino, contra distemper, y después los sometimos a una pequeña situación de estrés para medir la respuesta inmunológica local y central y la modificación que podíamos tener en la microbiota intestinal después de este proceso de estrés. Lo que descubrimos fue súper halagüeño porque lo primero que vimos fue que la respuesta a la vacunación contra el distemper tuvo una aceleración y un mantenimiento de la cantidad de anticuerpos contra este agente en el tiempo comparado contra el grupo control. Y la liberación de inmunoglobulina A dentro de la luz intestinal fue mucho mayor en el grupo que fue alimentado con una dieta cubierta con calostro que la que no lo tenía. Con lo cual, tanto el GALT, el tejido linfoide asociado al intestino, como la respuesta sistémica a partir de la utilización de calostro por la vacunación contra distemper fueron absolutamente significativas desde el punto de vista estadístico. Por otro lado, quisimos saber qué potencial de sobreestimulación del sistema inmunitario teníamos con la utilización del calostro, porque, por supuesto, no queremos tener una sobrereacción del sistema inmunológico, queremos alertarlo para que reaccione en el momento en que lo necesitamos. Así que medimos IgG, IgA, IgM en plasma, y lo que nos dimos cuenta es que entre el grupo control y el grupo que fue alimentado con calostro no había una diferencia significativa. Y para corroborar que no hay ningún proceso inflamatorio asociado a esto, hicimos una medición de PCR y nos dimos cuenta que los niveles de proteína C reactiva eran exactamente iguales en los dos grupos. Por último, algo que queríamos medir era qué influencia tenía la utilización del calostro en la luz del intestino en términos de estabilidad de la microbiota, y entonces medimos no solo la calidad de las deposiciones, sino que analizamos la microbiota tanto patógena como saprófita y descubrimos que no solo la microflora crecía en términos de microbiota benéfica, o sea, teníamos un efecto prebiótico con el calostro, sino que al mismo tiempo las colonias que teníamos se mantenían mucho más estables en el grupo de testeo respecto del grupo control. El factor prebiótico que obtenemos a partir del calostro se da a través de los oligosacáridos del calostro. Estos oligosacáridos tienen la capacidad de tener una modificación dentro del ambiente de la luz intestinal y ser un elemento nutritivo para la microflora benéfica. Incluso descendiendo el pH y generando un ámbito poco apropiado para el crecimiento de bacterias patógenas. Finalmente queríamos asegurarnos que esto no tuviese ningún efecto deleterio en los cachorros, entonces hicimos mediciones tanto de perfiles sanguíneos como de peso corporal, y lo que obtuvimos fue que al final del testeo, tanto los cachorros que consumen dieta control como los que consumían dieta con calostro tenían un perfil sanguíneo completamente acorde a su edad y comparativamente mantenían un crecimiento en términos de peso corporal completamente idéntico. Cuando logramos testear todo esto y nos aseguramos que funcionaba, decidimos ir un paso más allá y entonces teníamos que asegurarnos que el calostro que utilizamos en nuestros productos fuese completamente apropiado para la utilización dentro de nuestras dietas. Como ustedes saben, Purina tiene estándares de calidad que provienen de Nestlé, con lo cual gran parte de los ingredientes que nosotros utilizamos para hacer las dietas para perros y para gatos
debe cumplir con estándares de calidad similares a los que utilizamos tanto para dietas, para, por ejemplo, leches para niños, leches maternizadas y demás. Los estándares son exactamente iguales. Entonces, tuvimos que desarrollar proveedores específicos para esto, que son proveedores globales. Todas las plantas que producen o que utilizan la tecnología OptiStart en el mundo compran a los mismos, al mismo proveedor. Tenemos un proveedor global que nos asegura no solo la estabilidad del ingrediente, es un ingrediente terriblemente inestable, con lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de pulverizarlo. Y por otro lado, asegurarnos que vamos a poder tener trazabilidad de este calostro, o sea que necesitamos saber de dónde proviene cada una de las tandas de calostro, de qué lote de vacas y hasta incluso de qué vacas específicamente, para asegurarnos que si tuviéramos cualquier tipo de inconveniente o variación en la producción o perfil de este calostro, podemos identificarlo, aislarlo y dejar de utilizarlo. Para contarles esto en una forma más gráfica, entonces tenemos una mejora en la inmunidad sistémica a través de la estimulación inespecífica del GALT y de la utilización de estas inmunoglobulinas o la porción FC de estas inmunoglobulinas de la vaca, que permite estimular en forma inespecífica al sistema inmunológico global y al local, produciendo una mayor cantidad de inmunoglobulina A en la luz intestinal, generando un ámbito dentro de la luz intestinal de estabilidad de la microbiota que nos permite garantizar que las bacterias saprófitas o las bacterias benéficas van a tener un espacio apropiado para mantenerse estables, ganándole lugar y generando un ámbito poco apropiado para bacterias patógenas, y a la vez mejorando la función de barrera intestinal, ya que los factores de crecimiento tienen una función específica en la recuperación de tejidos dañados, no solo por radicales libres, sino también por cualquier tipo de agente microbiano que quisiera invadirlo. Para cerrar este primer bloque, entonces, les voy a compartir un video para que veamos cómo funciona esta tecnología. El calostro ayuda a estabilizar la microflora intestinal y disminuye el riesgo de diarrea. El calostro promueve un balance sano de la flora intestinal. Los anticuerpos presentes en el calostro interactúan con las células inmunológicas gastrointestinales, ayudando a fortalecer el sistema inmune. Los anticuerpos presentes en el calostro toman contacto con la superficie mucosa del intestino. Las células inmunológicas del tracto intestinal internalizan a estos anticuerpos y de esta manera quedan activadas. Entonces, tendremos una respuesta local, a donde las células inmunes liberan IgA, y una respuesta sistémica, donde se secretan citoquinas en el sistema circulatorio. Estas sustancias son distribuidas a través de todo el organismo. Provocando una respuesta sistémica, las citoquinas estimulan a otras células inmunológicas para que liberen IgG en la sangre. El calostro promueve un sistema inmunológico sano, tanto localmente como a nivel sistémico. Calostro, un agregado muy importante a la fórmula EN gastrointestinal. Ustedes veían ahí que el calostro también lo incluimos en nuestra línea terapéutica en el producto EN, ya que una vez que descubrimos los beneficios que tenemos del calostro en la etapa inicial, también sabemos que podemos tener este efecto en patologías gastrointestinales, con lo cual, por supuesto, el calostro tiene una acción vital en esa fase terapéutica. Vamos a... Perdón. A ver si logro que esto funcione.
Muy bien. Vamos a incluir entonces, como les decíamos, el calostro en todos nuestros productos diferenciados de ProPlan para cachorros, tanto Small Breed como Medium Breed y Large Breed. Y lo que queremos resaltar aquí es que independientemente de las tecnologías que vamos poniendo en cada uno de nuestros productos, todos los productos de nuestra línea ProPlan tienen carne fresca como primer ingrediente, lo que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores, dándole a la fracción proteica de nuestras fórmulas una mayor digestibilidad y una mayor biodisponibilidad de esos aminoácidos esenciales. En este caso lo vamos a acompañar también de una alta carga de ácidos grasos omega 3, fundamentalmente DHA, que sabemos que promueve el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central en los cachorros.